Hola, estamos haciendo una cápsula porque la doctora Natalia Jara-White, que ven ustedes en la otra pantalla, es cirujano maxilofacial del Hospital de Chillán. Y a propósito de que me había pedido algunas opiniones respecto de algunos casos clínicos, se me ocurrió que este podría ser una excelente forma de hacer una cápsula porque es el mejor método de enseñanza-aprendizaje para todos ustedes y lo pueden revisar muchas veces. Los casos están muy bien presentados y la doctora accedió finalmente para hacerlo. Entonces, Natalia, si quieres decir algo o si no, comparte pantalla y empecemos con los casos. Ya. Hace mucho frío aquí en el sur de Chile. Bueno, este chico tiene 11 años, no tiene ningún otro antecedente y lo derivan para una evaluación. Lo deriva su ortodoncista porque, como podemos ver en esta foto frontal, se ve una asimetría. O sea, tiene su mentón desviado a izquierda. Si bien es un chico bastante armónico, destaca su desviación de mentón hacia la izquierda. Como vemos en estas imágenes, podemos ver el canteo del plano maxilar, su leve asimetría hacia la izquierda, y en la aproximación a su tercio inferior podemos ver con mayor detalle su canteo maxilar. Fotos de perfil y de 3/4, que podemos ver claramente una diferencia entre sus proyecciones de 3/4, pero tiene un buen crecimiento de tercio medio, un perfil eminentemente recto. Doctor, se fue. No, no, no te preocupes, estoy aquí. Aquí vemos una aproximación mayor de su perfil. Yo creo que tiene buena competencia labial, no sé, doctor, ¿qué opina usted? A mí me parece que sí, es un chico absolutamente normal, excepto por su simetría. No me llama la atención en absoluto en sentido sagital. Sí. Un chiquillo bastante armónico, como tú decías, solo que tenemos un tema. La mandíbula está claramente hacia la izquierda, tiene canteo, estoy de acuerdo contigo. Estoy esperando la siguiente foto para ver para ver, porque cuando uno tiene un niño en crecimiento, Natalia, y los dientes están recién saliendo, o sea, tiene segunda fase de dentición mixta, es difícil evaluar los canteos, porque no sabemos si es por falta de erupción o canteo propiamente tal. Entonces hay que ser cauto, y eso es lo que estaba esperando, porque me parece que está canteado, incluso la mandíbula también está un poco canteada, pero el tema pasa por eso, porque hay que discernir, y esto hay que hacerlo más bien clínicamente, si es que la erupción está afectando el canteo. Afortunadamente en un niño de esta edad, de 11 años, tenemos tiempo para hacer una evaluación prospectiva de saber si qué tan canteado está. A este momento, mi impresión es que en efecto tiene ya el inicio de un canteo de un plano cruzado. Sí, bueno, acá podemos ver que están comprimidos sus maxilares, que está corrida su línea media y dental inferior, que es un paciente, a mí me llama también la atención el overjet que tiene, que se ve en la foto ahí. Y está en una fase de, obviamente, recambio, de segunda fase. Sí. Sus maxilares bastante bien alineados, semicirculares bastante bien alineados, y su panorámica, que a mí que me gustaría, doctor, que usted se detuviera aquí a que pudiéramos analizarla. Bueno, básicamente, claro, uno quiere ver en una simetría la panorámica para ver todo el estudio morfológico de la mandíbula y de esa manera ayudarnos a discernir si estamos en presencia de una asimetría estructural que nos pudiera hacer pensar en exceso de crecimiento del lado izquierdo. Y yo creo que él tiene claramente algunas cosas al respecto. De hecho, su proceso condilar es bastante más alargado que el del lado derecho. Si uno observa desde lejos, puede ver que la escotadura antegonial
está levemente más borrada al lado izquierdo, que es donde esa mandíbula está creciendo. Tiene una inclinación anterior, por lo tanto, creo que podría ser una hiperplasia condilar de tipo mixta. No es vertical, es más bien horizontal o mixta. Yo creo que tiene componentes verticales, por eso que le digo mixta. Si ustedes ven en términos generales la distancia que hay del último germen, que corresponde claramente al segundo molar a esta altura de su crecimiento, hay diferencia entre la cantidad de hueso que hay desde el gonion al germen. Creo que se ve también, si es que asumo que esto está bien orientado en los tres planos del espacio, hay un canteo mandibular, que teniendo las piezas dentarias, el primer molar y el temporal del lado derecho está más alto que el izquierdo, y eso es porque ese crecimiento excesivo, eventualmente crecimiento excesivo, está empujando todo. O sea, sí, en efecto, aquí hay elementos que me hacen pensar que hay un exceso de crecimiento en ese lado. No es mucho más lo que podemos decir, voy a esperar ver los cóndilos porque esta es una reconstrucción. Esa, perfecta, gracias, súper. Porque esto es lo que podría sacarle partido. Estamos en presencia de un niño de 11 años y quiero que vean la estructura general primero. Y vemos un proceso, me refiero a todo el proceso condilar, cuello y cabeza condilar bastante más alargado que el otro lado. Pero hay una cosa estructural que me llama más la atención y que quiero reparar en ello. Y es el hecho de que al lado derecho yo veo una clara corticalización de ese cóndilo. Hay más cortical, más evidente, es más pareja, es más regular. Se ve en todas las visiones laterales, sagitales y también en la frontal. Sin embargo, en el lado izquierdo, si se dan cuenta, hay una clara corticalización hasta el polo lateral del cóndilo y hasta el polo medial del cóndilo, pero en la imagen frontal que estoy analizando no se ve una corticalización como en el otro lado. Cada vez que ustedes vean falta de corticalización, es básicamente o un niño que está en crecimiento, que este sería el caso, o un cóndilo que está creciendo más de el otro lado. Y por eso que me llama la atención. Teniendo corticalizado el lado izquierdo, yo esperaría igual grado de corticalización al lado derecho, esperaría igual grado de corticalización al lado izquierdo y no la veo, ni en los aspectos sagitales ni en las visiones frontales. Por lo tanto, me parece que hay más diploe, me parece que hay más esponjosa. Si yo pudiera acercarme, tal vez vería espacios vasculares más amplios, si tuviera el FOB adecuado. Creo que ahí hay signos estructurales que me hablan de actividad metabólica del hueso. Y con la panorámica más esto, yo me inclino a pensar que en efecto estamos en presencia de una hiperplasia condilar y que hay que seguirla en el tiempo para poder ver cómo se manifiesta. Esta es su cefalometría. Aquí tú sabes, me has escuchado que cuando hay asimetría, la cefalometría propiamente tal dice poco, pero en un niño siempre es importante. Y básicamente porque nos va a dar información de cómo va a crecer, cuál es la característica del resto de su crecimiento y ver de qué manera vamos a enfrentar el escenario facial final. Si se dan cuenta, tiene 63 de base de cráneo anterior. Eso a los 11 años, asumiendo que le quedan 4 o 5 años de crecimiento, a lo menos, por ser varón, pensemos en 0,5, 0,8 por año, o sea, no va a llegar más allá de unos 3, 4 milímetros. Va a seguir siendo, por lo tanto, una base craneal muy corta finalmente, pero si se dan cuenta tiene una mandíbula de 61. Ahora, claramente esta mandíbula puede ser que sagitalmente se proyecte, pero también tenemos que tomar en cuenta su aspecto asimétrico, porque va a crecer para el lado. Por lo tanto, ahí es donde se pierde el contexto de una cefalometría lateral. Aquí lo que interesa es que en el sector posterior vemos que tiene una altura facial de 33 y 45, 33 para la base craneal posterior y 45 altura de rama. Eso es muy interesante. Eso es interesante porque nos habla de una relación 13 a 4 y no significa
entonces que tenga un grado de estímulo de crecimiento hacia adelante de la mandíbula. Tiene un ángulo coníaco inferior de 77 y uno superior de 58. Por lo tanto, esta mandíbula no va a crecer hacia abajo y hacia atrás, va a crecer, pero tiene poco estímulo de crecimiento anterior. Por lo tanto, en él, claramente, no vamos a ver un problema sagital en ciernes. Aquí no hay ningún problema sagital en ciernes. Y sí se va a dejar llevar por todo el problema transversal o asimétrico que tiene. Entonces, en esa perspectiva, es un niño que hay que claramente seguir desde la perspectiva de la asimetría y no preocuparnos de los otros aspectos, porque su maxilar y su mandíbula tienen una relación en la cual no va a haber componentes sagitales de importancia. Vale. Eso es lo que te puedo opinar de él, pues. No sé, ¿qué más quieres? O sea, hiperplasia condilar, yo indicaría un SPECT ahora, un SPECT en 6 meses más, seguimiento. Interesante. Yo creo que en un niño SPEC es un estudio complementario más que no está de más tenerlo, pero no estoy apurado por el SPEC. Y no estoy apurado porque sí o sí tengo que esperar. Y lo que tengo que esperar es ver cómo, que primero se le puede hacer su ortodoncia. Si aquí tengo ya un plano oclusal que está levemente inclinado, lo que yo sé es que voy a intentar ver la evolución. Si su evolución es muy drástica en la simetría y a él le empieza a complicar, el ortodoncista se le pone cuesta arriba en la compensación dentoalveolar, tengo que operarlo y hacerle una condilectomía aislada para evitar secuelas mayores. Pero si eso no ocurre, y eso hay que esperar 1 año, 2 años, con calma, tengo tiempo. Si eso no ocurre, puedo esperar a ver qué pasa con el tiempo y a lo mejor le hago una ortognática simultánea con condilectomía si todavía está activo. Entonces, en este caso no estoy apurado. Aquí tengo el tiempo del mundo. Aquí lo que importa es que el ortodoncista empiece a trabajar con él. Ahora no puede, porque no tiene erupción de canino. Ahora, yo creo que hay que hacerle el estudio de discrepancia dentoalveolar, porque eventualmente requiere extracciones. Y si el niño requiere extracción, entonces hay que hacérselas rápidamente en una forma de extracciones seriadas para que se acomode todo y la ortodoncia después no tenga que competir por espacio. Pero si no tiene, y yo la verdad no me fijé en la panorámica si aparecía un problema de dentoalveolar, o sea, de que le falte hueso para tanto diente, y me parece que si no hay que hacer extracciones, hay que sí guiar la erupción de los caninos. Entonces, el ortodoncista para mí es clave. Aquí el ortodoncista tiene que hacer su estudio y establecer los momentos en que empieza a trabajar, sea para hacer erupción más rápida, guiada, con extracciones seriadas si eventualmente el caso lo requiere, pero él tiene que trabajar. Una vez que él trabaje y tenga dientes y mejore las condiciones para tener dientes, en ese momento es donde nosotros tenemos que estar viéndolo y evolucionándolo. Algo muy importante es hacer estudios seriados y hacer estudios estandarizados. Lo que tienes tú ahí es muy importante. Me faltan solamente los modelos y me imagino que tendrás modelos montados porque hay que ver qué es lo que ocurre con la oclusión en este devenir de crecimiento que le falta. Entonces, lo que tienes más en los modelos montados te van a dar un seguimiento fantástico y vas a poder tomar decisiones sin mayor problema. Le voy a presentar una segunda paciente. Bueno. Dame un segundo. Esta chica de 17 años llegó de urgencia, la verdad, y su motivo de consulta en un principio fue que llegó con un bloqueo. Sí. Y yo tomé este caso en realidad por eso, por el bloqueo. Okay. Y cuando yo la conocí tenía 10 milímetros de apertura, tenía claramente un bloqueo articular agudo, le hicimos la artrocentesis, la metimos al protocolo de tratamiento de articulación, y ya al mes logramos 40 milímetros de apertura. Bien.
Aplaudo por ello. Y claro, obviamente en el devenir de todo esto nos dimos cuenta de su asimetría. Correcto, sí se ve. Y a ella, en este momento, lo que le complica más es su asimetría. La hemos mantenido asintomática desde el punto de vista de su articulación, está con un plano de alivio oclusal que usa todas las noches, y estamos ahora esperando el ingreso a ortodoncia. Ok, bien. Entonces, como pueden ver aquí, ella tiene claramente un mentón desviado a izquierda, es una chica que es bastante bonita. Vemos obviamente sus perfiles diferentes de un lado y del otro. Y como podemos ver aquí, tenemos claramente una desviación de línea media dentaria hacia la izquierda. Yo no sé qué opina, doctora, acerca del canteo. Yo le veo un leve canteo, Sí, a mí, sobre todo en esta foto de sonrisa, yo le veo distinto nivel de comisura. sí, a mí no me llama tanto la atención el canteo. ¿Sabes lo que me llama la No, atención? Estoy de acuerdo contigo que pudiera haber a lo mejor algún leve canteo por la sonrisa, que se ve más el canino del lado derecho, pero sí, a mí lo que me llama la atención es los dientes incisivos inferiores, que están claramente peinados sí. hacia el lado derecho. ¿Te fijas? Si tú haces un eje y ves el tip, eso se llama tip de los incisivos inferiores de todo el grupo 5, están todos inclinados. Es como una visión muy eficiente para pensar en que hay un crecimiento de toda la base de la mandíbula y los dientes se van inclinando buscando oclusión. Como ella no ha estado en tratamiento de ortodoncia, esos dientes buscan mantenerse en oclusión, pero la base crece. Ese es un signo fantástico clínico que habla de un crecimiento progresivo del lado derecho de la mandíbula. No tengo ninguna duda. Es un caso hermoso en ese sentido. Ahí lo ves, mira. Miren, Ok, miren la inclinación de la raíz respecto de la corona de todos los incisivos, partiendo particularmente por el lateral. Está muy sí, inclinado hacia allá. Eso sí. dice mucho. Y por cierto que hay que ver que tiene una mordida cruzada a la izquierda, que está La desviada, expresión maxilar de ese lado. sin duda, y está Esta claramente, es su cefalometría, ya. que, Bueno, pero con lo mismo, igual que el paciente pasado, la verdad es que lo que más llama la atención es su plano frontal, más que su plano sagital. así es, pero sin embargo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Mm? Aquí tienes toda la razón, esto no nos sirve mucho para evaluar nada más que, pero me llama la atención el 83. Me llama mucho la atención el Sí, 83, que es el ángulo coníaco sí, inferior. Eso nos habla de algo que va a ser en ella importante, ¿o no? sí, sí. Y si ves el entrecruzamiento que tiene, que es mínimo, y clínicamente también se veía mínimo, es porque esa mandíbula está teniendo un crecimiento rotacional posterior y Sí. tiene un crecimiento vertical que va a hacer que ella tenga una tendencia hacia atrás. Ahora, 17 años, yo asumo, Está casi. claro, que dejó de crecer, pero eso me habla de un crecimiento vertical que tengo que estudiar bien, porque podría ser que esté acomodando. Y este contacto anterior que tiene ahora, tiene un leve contacto anterior a lo mejor, con el plano que tú le pusiste por sintomatología, a lo mejor, no sé de cuándo es esta tele, pero a lo mejor eso te lo va a cambiar. Te va a cambiar porque se va a relajar y se va a sentar el cóndilo y se va a abrir la mordida. No me extrañaría. Te lo dejo planteado nomás por si Es acaso. una tele bastante inicial, la verdad. Inicial, claro. Por eso te lo dejo Sí. planteado. Puede ser que clínicamente empieces a ver una mordida abierta y si la empiezas a ver, no es que haya un tema de crecimiento de las ATM. Lo único que pasa es que se asienta el cóndilo por el plano y se abre la mordida porque eso es lo que corresponde. ¿Ah? Te lo menciono nada más. Aquí se nota claramente. Miren por favor el canteo Sí. este que yo les digo, perdón, canteo no, el tip, ese peinado de los dientes inferiores, y sí se ve una mandíbula diferente a derecha que a izquierda. Sí. Em, Bueno, estos son sus cóndilos, ajá, claramente diferentes de un lado a otro, pero lo que más llama la atención es su panorámica, con este cóndilo ajá. muy largo del lado derecho, Bien. muy diferente a su cóndilo izquierdo.
Sí, así es. No, aquí no hay duda, el proceso condilar lo dice todo. Miren dónde está el cóndilo y la coronoide del lado derecho. ¿Te Claro, fijas? Las alturas que son tan disímiles, el cóndilo queda sí, muy por encima, en cambio en el otro lado se parece mucho más la altura de la sí. coronoide con el cóndilo. Son situaciones. ¿Puedes volver una atrás? Porque en el escáner también me llama la atención, miren cómo hay remodelación de la ATM, que sería en este caso la izquierda. Hay remodelación, hay una especie de aplanamiento, no una especie, sino que claramente un aplanamiento de la cabeza condilar. En cambio, en el otro lado, donde hay en efecto un eventual crecimiento, estamos en presencia de un cóndilo más redondo, más pletórico, llena la fosa. Miren en el corte axial cómo se ve claramente un cóndilo más ancho en sentido anteroposterior, incluso hay un gran espacio vascular, ahí se notan espacios vasculares en la visión del escáner de frontal. Entonces es interesante, yo creo que tienes todas las características para, sigue nomás. Sí. Bueno, también se ve la diferencia de los tamaños condilares. Claro. Eso, Ahora, yo creo que es claramente una hiperplasia condilar. Déjame preguntarte, ¿qué vas a hacer con los síntomas? Porque tú le trataste los síntomas, ella abre bien ahora y todo. Echo de menos un SPEC. ¿Lo pedirías? ¿No lo pedirías? ¿Cuándo lo Y lo pedirías? pedí, Ah, lo la pediste. verdad, ¿Cuándo lo pediste? sí, lo pedí una vez que ya salió de su sintomatología de articulación digamos, nos aseguramos de que estuviera sin dolor, sin limitación funcional, sin nada. Y allí en ese caso le pedimos el SPECT y salió normal. Me encanta Y escuchar eso, ¿ah? Me encanta 6 escuchar. meses después también le pedí otro SPECT y salió normal. Me encanta escuchar eso, porque el SPEC en presencia de síntomas no sirve para nada, da mucho falso positivo, porque es la inflamación la que hace captar. Si tú trataste el problema articular, si le tomaste después de que tuviera libertad de movimiento y sin dolor, es el momento para que realmente tenga utilidad. Que te haya salido negativo es fantástico desde el punto de vista de su proceso, es decir, que es probable que si se mantiene inactivo, es probable que el proceso ya esté inactivo y solo haya que preocuparse de su ortognática para la asimetría, que hace que el caso sea más sencillo, evidentemente. Pero bien, el concepto es el que me interesa, Natalia, que SPEC no es sino un coadyuvante, pero hay que saber cuándo solicitar. Me ha gustado mucho tus casos, están muy bien presentados. Le voy a mostrar el último, que es un, Bien, es ya, un dale. adulto. Dame un segundo. O sea, adulto en el fondo porque está ya terminado su crecimiento. Este chico ya tiene 18 años y consulta también por problemas articulares. Y cuando empezamos el análisis, nosotros vimos que tenía esta leve asimetría de su mandíbula hacia izquierda. Uh-huh. No ha tenido tratamiento de ortodoncia hasta la fecha. Y tenía, así que lo ingresamos a su protocolo de tratamiento de ATM, pero él también, desde el punto de vista estético, y lo vamos a ver por qué, también quiere resolver algunos problemas. Como vemos aquí, es un paciente con su mentón desviado hacia la izquierda, con una falta de proyección de tercio medio. Yo le veo también leve canteo plano, pero muy leve diferencia entre las alturas de las comisuras. Ajá, Pero él no dice que siempre ha sido así. Él no relata algún tipo de crecimiento en este último tiempo, ni nada. ok. Sus perfiles, que también son diferentes uno de otro, y vemos pues, obviamente su mandíbula grande, su falta de proyección de tercio medio, su perfil cóncavo. Sí. Sus fotos intraorales, una clase 3, molar. Sí, Vemos cómo están anteinclinados sus incisivos, sí. levemente comprimidos ambos maxilares. Y la línea media dental inferior, yo diría que un par de milímetros corrida hacia la izquierda. Uh-huh. Eh, Maxilares
de cuadrados, con un poquito de apiñamiento en el sector 5, o obviamente una gingivitis y algunas cosas que hay que tratar desde el punto de vista periodontal. Sus cóndilos, Ya. grandes, como un buen clase 3, pero no veo, no sé si tú ves, pero yo no veo tanta diferencia morfológica entre un lado y otro. Yo lo O veo sea, más grande el derecho definitivamente. Veo un proceso condilar también un poco más voluminoso, más largo, pero aquí la gran pregunta es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si esto es secundario a la posición mandibular asimétrica o si es un crecimiento que generó el crecimiento asimétrico, ¿me entiendes? O sea, tenemos una hiperplasia que hace que la mandíbula se ubique a izquierda o el hecho de que haya crecido hasta sus 18 años con una mandíbula en esa posición hace que este cóndilo sea más grande, que es completamente lo contrario. Miremos aquí. ahora, esta panorámica me generó dudas, porque yo veo un cóndilo Bastante más mucho largo, más alargado al lado derecho que al lado izquierdo. mucho más largo, no tengas duda, Claramente. claramente. Ahora, las escotadoras antegoniacas están similares. No hay diferencia en la escotadura. Sigue, por favor, Claro, sigue. Sigue, ¿qué más ves? claro. Veo, la verdad es que lo que más me llamó la atención fue la diferencia en el tamaño condilares. Yo Del dije, proceso, que es muy largo el proceso. claro, que es muy largo. Mm. Entonces ahí como que me generó la duda y de será, no será, y yo creo que esa es uno de los puntos importantes quizás de esta cápsula es cuándo pensar en hiperplasia, cuándo pensar en asimetría, sobre todo ante este tipo de imágenes. Claro. No sé qué nos puede decir, qué me puedes decir al respecto. No es, eres muy bandida. Porque claramente aquí hay para pensar en que ese cóndilo, ese proceso condilar tiene que ser una hiperplasia que ha crecido longitudinalmente y nos ha llevado, pero yo tengo que ver el paciente en contexto. Y para poder determinar si una simetría es estructural, secundaria en hiperplasia versus estructural secundaria crecimiento desarrollo simétrico, yo tengo que ver el contexto del crecimiento de mi paciente. Y ante eso, más que la panorámica, tengo que ir a ver el caso clínico propiamente tal. En la panorámica solamente voy a ver si hay elementos morfológicos. Y dentro de los elementos morfológicos, tengo súper claro que hay 2 o 3 que me hablan de crecimiento condilar. Por ejemplo, el proceso condilar alargado que tú decías. Por ejemplo, la escotadura muy baja, la escotadura sigmoidea. Por ejemplo, la coronoide quedó por debajo del nivel del cóndilo. Por otro lado, no veo otras características, solamente veo esas que tienen que ver con el proceso condilar alargado, pero el gonion no me parece muy distinto, la escotadura antegonial está perfectamente igual al otro lado, la relación del nervio dentario respecto del último molar, que es el tercer molar, es exactamente igual en los dos lados. No puedo ver bien por artefactos qué pasa con el seno maxilar de un lado o del otro, si hay canteo del maxilar o no. Pareciera ser que sí hay un leve canteo, más descendido el lado derecho que el lado izquierdo. Por otro lado, si veo el proceso condilar del otro lado, del lado izquierdo, también veo una coronoide más baja que el cóndilo, también veo una escotadura sigmoidea más pronunciada. Entonces, me genera, desde el punto de vista morfológico, dudas. Pero, insisto, el diagnóstico está en el contexto del paciente. Entonces, me interesa que vayas hacia atrás para En poder... ese sentido le quería preguntar, porque si comparamos estas imágenes con las imágenes clínicas de su ¿Sí? oclusión, por ejemplo, a Eso, mí esta oclusión no me habla tanto de hiperplasia como exacto, me hablaba la paciente anterior. exacto, a eso me refiero, Natalia, ¿Qué que puntos hay que verlo en el contexto. mirarías tú? ¿Qué mirarías tú? Aquí yo tengo una clase 3 bilateral, mayor a derecha que a izquierda. La relación clase 3 del canino derecho es mucho mayor que la relación clase 3 del canino izquierdo. Pero ambos son clase 3. Es un prognatismo con una falta de desarrollo extraordinaria del maxilar. Es una enorme falta de desarrollo con una antiinclinación de todo el grupo 2, con los incisivos muy horizontales porque
no ha recibido tratamiento de ortodoncia y seguramente su base craneal es muy corta, creció compensando con compensaciones dentarias. Pero fíjate que si tengo un maxilar muy pequeño en sentido antero-posterior, y sin embargo, y lo tengo en clase 3, y sin embargo es competente transversalmente, me llama la atención. Me llama la atención porque tengo un maxilar competente transversalmente, significa que la mandíbula no ha sido capaz de arrancarse y el maxilar sigue siendo competente. La línea media no está tan desviada como para este tremendo proceso condilar que tiene. Sí, Porque tiene un sí. proceso condilar que llama la atención y sin embargo la línea media está levemente desviada. Insisto que aquí yo tengo un contexto de una gran clase 3 por falta de desarrollo del tercio medio de la cara, por falta de crecimiento maxilar, con compensaciones dentarias múltiples. Y eso Te voy hace a que yo mostrar, tenga... perdón que te interrumpa, te voy a mostrar la cefalometría, Bien, para que mira, podamos conversar de eso. mira la inclinación de los dientes, mira la base craneal anterior de 63. 63. Mira la relación, 33 de base craneal posterior, 53. Tiene una relación de 13:5. ¿Eso qué significa? Que creció sagitalmente. Esa mandíbula fue expulsada hacia adelante. El maxilar se quedó atrás porque tenía una base craneal muy corta y la mandíbula para adelante. Esta es una gran clase 3 por prognatismo mandibular y falta de desarrollo del tercio medio. Entonces, la mandíbula lo único que hizo fue tratar de buscar acomodo. Y en ese gran problema sagital encontró un acomodo. Y ese acomodo hizo que tuviera todas las funciones morfológicas de ese cóndilo. Yo aquí no tengo duda, con este contexto, aquí no estamos en presencia de una hiperplasia condilar, estamos en presencia de una clase 3 asimétrica por problema de crecimiento, desarrollo asimétrico por acomodo mandibular que ahora creció así. Sí, porque si vemos esta imagen de su TAC, Eh, no se ve tan asimétrico como la paciente anterior. para nada. Si bien sí tiene una leve asimetría, no es tan clara como la paciente anterior. No hay Entonces, asimetría al basal. final decidimos que era un prognatismo asimétrico y Bien. lo estamos tratando como tal. Por lo tanto, no le pedimos SPEC, no nos aventuramos a eso. Estamos en el proceso de ortodoncia y después vamos a tratar su asimetría con su cirugía ortognática y correspondiente, pero no lo metimos en protocolo de hiperplasia porque finalmente, aunque esa imagen de panorámica nos podía dar así como algún indicio o algo, pero al final decidimos que no, que era un prognatismo asimétrico. Pero esa es la curva de aprendizaje que uno tiene que tener, porque si uno ve esa panorámica en un primer contexto, uno se puede aventurar a pedir el SPECT de inmediato, y sobre todo si este paciente está sintomático de su articulación, el SPECT va a salir positivo y muchos se aventuran a cortar el cóndilo inmediatamente para que no siga creciendo. Y en el fondo, al final, lo que teníamos era un prognatismo asimétrico. Pero hemos tenido que ir aprendiendo eso. Me encanta, me encanta. Eso es exactamente el motivo de esta cápsula. El que no les quede duda a la gente que la vea, que esto tiene que hacerse en base a un análisis dinámico, un análisis que tome en cuenta el contexto general del paciente. Y este último paciente es clarito. Y te aseguro que tienes razón. Yo he visto condilectomías en pacientes que tienen la mala aventura de que les salga un SPEC positivo, y con esa panorámica cortan el cóndilo. No es así, no es necesario. Me encanta el análisis, te agradezco muchísimo tus casos, creo que van a ser muy interesantes. Vamos a subirlo como cápsula, no sé cuánto nos demoramos, porque las cápsulas deben ser chicos, pero por último los divido, pero no voy a dejar de presentarlos. Muchísimas gracias por tu Gracias, doctor. aporte. Muy bien. Tú también. Te vemos luego. Chao, adiós. Adiós.